Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuáles son las novedades que introdujo el decreto de simplificación contable 1670 del año 2021? Ok, vamos a resolver esta pregunta de la siguiente forma. Básicamente las novedades serían 5, ¿sí? La primera es que reitera que las copropiedades, las microempresas y en general los emprendimientos no aplican NIF, sino que aplican una contabilidad simplificada o también lo que llamamos marco normativo del grupo 3, ¿sí? ¿Qué es eso de una contabilidad simplificada? Es una contabilidad al costo, igual que lo fiscal, sin estimaciones, es decir, que no tiene que usted calcular valores presentes, avalúos, deterioros ni depreciaciones contables y fiscales diferentes, puede ser la misma vida útil, por ejemplo, y esto pues ya se había dicho desde hace muchos años, esto de que las copropiedades no aplican NIF, lo había dicho ni las empresas pequeñas, digamos las micropymes o microentidades, lo había dicho varios decretos, el 2706 de 2012, el 3019 de 2013 y pues ahora este decreto 1670, todos ellos compilados en el 2420 del año 2015, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué es como lo nuevo? Porque ya la contabilidad simplificada existía, ¿no? Eh, digamos, lo nuevo es que este decreto hace más fácil ser del grupo 3 desde el año 2023, ojo, desde el año 2023, porque este decreto lo que hace es quitar el requisito de tener menos de 11 trabajadores y menos de 500 salarios mínimos en activos, que existía para pertenecer a ese grupo 3, y ahora depende pues principalmente de los ingresos, ¿no? Ya vamos a ver enseguida en una diapositiva como esos nuevos topes. El tercer criterio o la tercera novedad es que alinea este decreto a Colombia con prácticas de Europa, de México y de otros países de Latinoamérica en general y de todo el mundo, donde solo aplican NIF las compañías que cotizan en la bolsa, ¿sí? O que tienen de verdad un problema de rendición pública de cuentas, es decir, empresas relativamente grandes. Entonces Colombia ahora sí queda pues digamos alineado allí, porque en la norma anterior digamos se había puesto a aplicar la NIP a empresas demasiado pequeñas que resultaron pues más enredadas de la cuenta por unos temas digamos que estuvieron allí en la regulación. Estuvimos enviando varios derechos de petición personalmente. Yo personalmente estuve tratando esto desde el año 2016, mandando como, no sé, 10 derechos de petición al Consejo Técnico de la Contaduría. Finalmente presentaron el proyecto al ministerio y el ministerio, con la ponencia de los, sobre todo de los nuevos miembros del Consejo Técnico, eh, eh, optó por simplificar la contabilidad en Colombia también por unos temas de pandemia, porque dijeron, sí, es verdad que toca simplificar. ¿Qué más novedad tiene? Que ayuda a simplificar la contabilidad en este país donde que está catalogado como uno de los países con las mayores complejidades en contabilidad y en tributación en el mundo. Y 5, tiene como efecto que más empresas tendrán unos beneficios tributarios de no aplicar estas estimaciones NIP, y ya vamos a ver cuáles son algunos de esos beneficios tributarios que indirectamente termina generando este decreto. Entonces, en la diapositiva que sigue, que les voy a proyectar aquí, dice cuáles son los nuevos topes. Entonces, mire, antes, para pertenecer al grupo 3 y llevar una contabilidad simplificada, los requisitos eran los que usted está viendo ahí a la izquierda. Planta de personal inferior a 11 trabajadores, costos en los activos inferior a 500 salarios mínimos de activos e ingresos brutos anuales inferiores a 6.000. ¿Cómo? Pues a 6.000 salarios. ¿Cómo quedó? Entonces ahí en la plantillita o en la diapositivita usted ve que hay una hora. Entonces dice, ¿cómo quedó ahora con el decreto? Entonces dice, los nuevos requisitos para pertenecer al grupo 3, ¿cuáles son? Entonces, básicamente el principal es el de los ingresos, es el número 6, ¿sí? Él dice lo siguiente, mire, si usted es una empresa, por ejemplo, del sector comercio, y usted vende menos de 141 millones de pesos mensuales, ¿cierto? En el 2022, en promedio de todo el año 2022, usted no tiene que aplicar NIP, usted aplica contabilidad simplificada, ¿sí?
que como les decía, es llevar una contabilidad prácticamente, o sí, igual a la fiscal en esencia. Entonces, allí, por ejemplo, si usted es una empresa del sector manufacturero, si usted mira aquí la pantalla, aquí se ve claramente un sector manufacturero, por ejemplo, que venda 74 millones de pesos mensuales en promedio, que venda hasta ese valor o menos, pues entonces usted será grupo 3, o por ejemplo una entidad de servicios que venda mensualmente menos de 104 millones, 472.296, esto está en VTs del año 2022, ¿sí? Entonces, básicamente, eso es como lo más clave. Hay otros requisitos que están allí en la diapositiva, y es que usted no tenga inversiones en instrumentos de patrimonio en subsidiaria, negocios conjuntos asociados o asociadas, que usted no tenga que presentar consolidación de estados financieros ni combinados, por ejemplo. Y el 3 dice no estar o no realizar transacciones relacionadas con pagos basados en acciones, es decir, es que las empresas que pagan en acciones son empresas realmente muy grandes. El 4, no mantener planes de beneficios posempleo o beneficios definidos, que es cuando las empresas todavía pensionan, que están, por ejemplo, en el régimen de ley 50, por allá, que son empresas muy antiguas. Y 6, el 5 dice no ser una cooperativa de ahorro y crédito. Yo no estuve muy de acuerdo con ese requisito porque hay cooperativas de ahorro y crédito muy pequeñitas, pero bueno, en cierta forma también tiene razón el Estado en que cuando es ahorro y crédito, pues es captación de recursos del público y no tendría tampoco por qué estar en el grupo 3. Entonces, digamos que al fin es aceptable y es válido, digamos, en mi criterio, esos topes. También es importante mencionar en la diapositiva que toda empresa nueva inicia en el grupo 3. Si usted monta una empresa nueva hoy, empieza en el grupo 3, aunque supere esos topes que usted está viendo allí. Por ejemplo, si yo empiezo con un emprendimiento, no sé, monté una app y empiezo a vender 500 millones, 1.000 millones de pesos mensuales, aún así, la norma le dice, mire, usted es grupo 3. Y si se queda 3 años cumpliendo, estando por encima de esos topes, entonces ya usted se tendrá que pasar al grupo 2. Y ahí sí tendrá que aplicar la sección 35 de la NIPIMES. Es decir, hacer todo el proceso, que entonces tener un diagnóstico, un periodo de transición, un periodo de aplicación. Eso cuando usted va de abajo hacia arriba, ¿sí? Es decir, del grupo 3 hacia el grupo 2 o al 1, ¿sí? Pero si usted baja, si usted está en el grupo 2, que ahora con la pandemia mucha gente bajó de ingresos, bajó de trabajadores y bajó sobre todo ingresos, usted no tiene que aplicar la sección 35. ¿Por qué no? Porque es que si usted está en el grupo 2 y se va a pasar al grupo 3, lo único que tiene que hacer es continuar con lo fiscal. Ah, pero es que yo tenía otro libro o yo tenía otras cifras. No, continúe con lo fiscal y ya no tiene que hacer nada más. No tiene que hacer todo ese proceso. Por ejemplo, voy a suponer que usted tenía una máquina y que tenía 2 depreciaciones acumuladas. Una depreciación acumulada NIF de 20 millones y una fiscal de 10. Entonces simplemente usted continúe con la cifra de 10. ¿Y qué hace con los otros 20? Nada. Coja esas diferencias y llévelas, por ejemplo, contra el patrimonio. No tendrías que hacer nada básicamente, sino continuar con las cifras fiscales. Bueno, en el punto 3 habíamos dicho que este decreto alinea a Colombia con prácticas globales. Si ustedes miran, por ejemplo, el caso de Australia, Australia tiene contabilidad simplificada para empresas que vendan menos de 10 millones de dólares al año, más o menos 833.000 dólares al mes. Es decir, que incluso los topes son muchísimo más altos que Colombia. Inglaterra tiene contabilidad simplificada para los que vendan también menos de 10 millones de dólares al año, o sea, la cifra ahí es igual. Perú solo aplica NIF a empresas que cotizan en la bolsa y México, bueno, por ahí aplica también la NIPYME bajo ciertas circunstancias, pero no las empresas pequeñas. Y México aplica un modelo de convergencia propio, ¿sí? Y la ONU también ha recomendado muchas veces el tema de llevar una contabilidad simplificada, de manera que este decreto pues nos alinea. Y por último, digamos que o por último no, en esta diapositiva explico aquí que la contabilidad simplificada, reitero, la contabilidad simplificada es llevar todo igual a lo fiscal sin estimaciones. ¿Y qué son las estimaciones? Mire, las estimaciones de las cuentas del balance, o método del balance, es cuando usted aplica, por ejemplo, diferencia en cambio, valores presentes, costo amortizado, intereses implícitos, diferencia entre el deterioro contable y fiscal, 2 vidas útiles, nada de eso tienes que aplicar. Ahora, recuerde que esas estimaciones que acabo de mencionar no se aceptan fiscalmente y por eso generan las famosas partidas conciliatorias,
que son las cuentas que terminan en 99, la 1299, 1599, 1499, es decir, todas esas cuentas de estimaciones que además generan impuestos diferidos. Entonces, claro, una entidad grupo 3 no tiene por qué tener impuestos diferidos, o una persona natural obligada a llevar contabilidad que cumpla también esos topes, ¿no? Entonces, también recuerden que estas estimaciones que yo acabo de mencionar no se requieren ni siquiera en el grupo 1 y 2 si son inmateriales o cuando superan la relación costo-beneficio. Pero es que, ¿por qué lo insisto? Porque es que muchas entidades del grupo 1 y 2 todavía hacen este tipo de estimaciones creyendo que es obligatorio hacerlas, por ejemplo, cuando le ponen a descontar un préstamo a empleados que es inmaterial, ¿sí? Y es que a descontarlo a valor presente o a valorar bienes muebles como sillas y mesas viejas, ¿cierto? Cuando la misma NIC dicen que valorar activos es opcional, NIC 16 párrafo 29 y NIC PYME 1715. O cuando la NIC sí permiten tener activos totalmente depreciados, no pasa absolutamente nada, simplemente se revela, pero pues hay gente que se pone una cantidad de estimaciones de forma innecesaria. Pero digamos que si usted es grupo 3, no requiere esas estimaciones, aunque fueran importantes. Ahora, muchos dicen, oiga, pero es que hacer la estimación de la depreciación es muy importante. Yo digo, pues mira, claro, se pueden calcular internamente, pero no hay necesidad de contabilizarlas. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí sencillo que está en pantalla, y es que se puede usar la misma vida útil contable y fiscal para las máquinas a 10 años, y si en realidad usted ve que esa máquina le dura por decir 6 años, pues usted hace reservas ocasionales en el patrimonio para adquirir activos si ve pues que el desgaste de su máquina es inferior a esos 10 años. Sí, claro, yo puedo tener, por ejemplo, una máquina que yo diga, no, es que yo tengo, no sé, un vehículo, una tractomula que me toca cambiarla a los 6 años, o un vehículo X, pues hago una reserva ocasional para que no se reparta toda la utilidad. Entonces no es necesario pues llevar allí eso a través del estado de resultados, sino vía reservas patrimoniales. ¿Sí? Bueno, y por último, el punto 5 dice que tiene como efecto este decreto que más empresas tendrán beneficios tributarios de no aplicar esas estimaciones. ¿Por qué? Porque recuerden que esas estimaciones, en general, muchas de esas estimaciones, lo hacen a ustedes pagar más impuestos. ¿Sí? Por ejemplo, si usted calcula un valor residual, eso es una estimación. Si usted calcula un valor residual, usted termina pagando más impuestos. ¿Por qué? Porque el mismo valor residual que usted ponga en sus políticas contables se vale tributariamente, artículo 131 del estatuto. Entonces, si por ejemplo, yo tengo un vehículo que me cuesta 100 millones, lo voy a depreciar en 10 años fiscalmente, pero me puse a decir en mis políticas contables que dice valor residual, o sea, valor de salvamento o valor de rescate, como antes se llamaba, usted dice, le va a poner el 30%. Entonces usted pone el 30%. Quiere decir que usted no va a poder depreciar 100 sino 70. ¿Por qué? Porque la DIAN ha dicho en varios conceptos, esas mismas estimaciones que usted ponga en NIF, en muchos casos, se te van a volver fiscales. Entonces nadie con 4 dedos de frente se le va a ocurrir tener valor residual en las políticas contables porque se le vuelve una menor valor de la depreciación fiscal. Ahora, alguien me dijo en un video previo que no, que es que es muy bueno poner valor residual porque en caso de que usted venda el activo, pues la renta líquida por recuperación de deducciones es menor. Yo le dije, pues no, pues valiente negocio, ¿no? En una multinacional jamás te van a aceptar ese negocio porque es mejor pagar menos impuestos hoy que en el futuro, obviamente. Es decir, ¿qué consuelo tengo yo con poner un valor residual para que cuando eventualmente venda el activo tenga menos ganancia ocasional? Prefiero que me reduzcan el impuesto y pagar la ganancia ocasional en el futuro, 10 veces, pues. Entonces, realmente no es muy buen negocio tener valor residual desde el punto de vista de tasa efectiva de tributación. El segundo punto es, por ejemplo, si ustedes quieren profundizar, porque aquí el tiempo es limitado, hay un artículo que se llama Estrategias de Planeación Tributaria con las Políticas Contables. Lo puede buscar así en Google y vas a aprender bastante de por qué uno tiene que tener mucho cuidado con las políticas contables y cómo una política contable lo puede obligar a pagar más impuestos. Y voy a poner un ejemplo, nada más, uno solo, que siempre lo pongo, pero que insisto porque nada más ayer alguien me llamó a preguntarme, es el tema de las vidas útiles NIIF más largas que las fiscales. Cuando usted pone una vida útil NIIF más larga que la fiscal, usted termina pagando más impuestos. Entonces note que una entidad del grupo 3 no va a tener este problema. ¿Y por qué termina pagando más impuestos? Pues porque así lo dice el estatuto tributario. Miremos un caso real que está en pantalla. Dice,
Una máquina me costó 2.500 millones, ¿sí? En el 2017, y yo la vengo depreciando a 10 años, ahí está en la pantalla, eso me da un gasto de 250. Pero con la política NIS se establecieron 25 años, mire que puso una vida útil demasiado larga, lo que le da un gasto de solo 10. Entonces, la DIAN viene interpretando correctamente que en ese caso la vida útil NIF es igual a la fiscal. ¿Por qué? Es decir, que usted va a tener menos gasto deducible. ¿Por qué? Porque el artículo 137 en el primer inciso dice, la vida útil que yo le acepto como DIAN es la misma que diga su política contable cuando sea más larga. Ahora, pero es que es más corta. Bueno, entonces ahí sí se va a la tabla. Es decir, si usted tiene una máquina y usted dice que dura, fiscalmente será 10, usted dice que la va a depreciar en 6 años, la DIAN dice, sí, depreciala en 6, pero créeme una partida conciliatoria, porque para mí es a 10. O sea que hay una parte deducible y otra parte que no es deducible. Pero si usted dice que dura más de 10, la DIAN sí le vale esa vida útil, eso es clarísimo. Y ya tengo empresas que nos han llamado porque ya la DIAN los ha requerido. Aquí no puedo mencionar una de ellas porque tengo contrato de confidencialidad, pero es una empresa muy grande que nos llamó hace poco y le hicieron corregir la declaración de renta de todas las que estaban, de las que no estaban en firme, todas las que estaban abiertas, los periodos revisables, se lo hicieron corregir y le hicieron ya la depreciación de NIF en la declaración de renta. Entonces tengan cuidado con eso. Ahora, en la diapositiva es claro donde dice, oiga, pero si usted le gana la discusión a la DIAN, en todo caso, los socios terminan pagando más impuestos, porque el artículo 49 así lo indica. Es decir, en la pantalla muestra que si yo inflo mi utilidad contable frente a la fiscal, esa diferencia grava en cabeza del socio, conforme al artículo 49 del Estatuto Tributario, y siempre ha sido así. Lo que pasa es que de la ley 1819 también se grava la parte que antes era no grabada, que es la retención especial del 7.5%, pero en general, si usted infla la utilidad contable, con estas estimaciones termina pagando más impuestos. Todo este problema no lo van a tener las empresas pequeñas, las del grupo 3. Para finalizar, les recomiendo, reitero, leas el artículo Estrategias de Planeación Tributaria con las Políticas Contables. Así lo puede buscar en Google, ahí está con un video de Actualícese. Y también les recomiendo el por qué usted debe unificar la vida útil contable y fiscal cuando usted no cotiza en la bolsa. ¿Por qué? Porque es que la DIAN, cuando sacó la tabla del artículo 137, se basó en ¿qué? En estudios de mercado. No fue que lo sacó de los cabellos. Entonces, muchas empresas no tienen un estudio real y propio para definir la vida útil. Entonces, ¿qué pasa? Pues tienen que basarse en lo que digan los estudios de mercado. Yo por eso les voy a recomendar que entren acá a Global Contable, hay un artículo que escribí sobre eso, precisamente está nuevecito, sobre cómo unificar la política contable y fiscal en la depreciación y por qué eso lo hacen incluso multinacionales, mucho más una entidad del grupo 2 y todavía muchísimo más una entidad del grupo 3. Así es de que esa es la respuesta a nuestro usuario que preguntó por las novedades del decreto 1670 de 2021 en cuanto a que cambian los requisitos para pertenecer al grupo 3, donde antes se exigían otras cosas, hoy en día se exige básicamente el nivel de ingresos.